Hola amigos, ¿cómo están? Amantes del marketing y de la comunicación digital, bienvenidos a un nuevo video donde hoy vamos a hablar de Manuel Adornis, habemos vocero presidencial. ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque básicamente es la voz oficial de Javier Milei, es quien se encargará de dar las principales noticias del Ejecutivo a lo largo de estos 4 años y es quien seguramente nos genere mucho material para hablar de justamente marketing y comunicación aplicado al mundo político a lo largo de la gestión del libertario. Manuel Adornis es economista, es asesor financiero, es columnista, ha trabajado hace muchos años en medio de comunicación, tiene mucha experiencia, hasta hace poco incluso estaba junto a Babi Echecopar en Radio Rivadavia. Así que tenemos un economista, alguien que sabe sobre el mundo catedrático porque también da clases y alguien que conoce muy bien los medios tradicionales. ¿Cuál es la misión de Manuel Adornis? Bueno, Manuel Adornis en los próximos meses tiene que convertirse en una de las personas más odiadas de Argentina. Esa es su misión, ese es su objetivo como vocero presidencial, porque lo que tiene que hacer un vocero es dar la cara ante las malas noticias. Las buenas noticias las comunica el Ejecutivo, principalmente el presidente, y las malas noticias tienen que correr por otro lado, en este caso el vocero presidencial. Él es quien se debe encargar de recibir algunos golpes, figurativamente hablando, antes de que le lleguen al presidente. El vocero tiene esa función dentro del gobierno, ser quien reciba los golpes, ser quien pone la cara ante las malas noticias, así aísla un poco la atención del presidente. El éxito de Manuel Adornis se va a medir dependiendo de cuántas puteadas reciba por día. Cuantas más puteadas reciba significa que está haciendo mejor su trabajo. Obviamente estas puteadas o este odio no tiene que ser a toda la audiencia, sino que tiene que ser específicamente hablando del público al que no le interesa llegar a Javier Milei. Javier Milei, como todo presidente, tiene que definir a partir del 10 de diciembre a quién le va a hablar, para quién va a gobernar. Porque uno puede decir, pero para Julián, si es el presidente tiene que gobernar para todos los argentinos. No, en política, en marketing político siempre se habla que uno tiene que buscar un público, hablarle a ese público y enfocarse en ese público. Hoy Javier Milei tiene que obsesionarse por abrazar a su 30% duro, que ese 30% está ahí, pase lo que pase, está ahí, por lo menos un buen tramo de su gestión va a estar siempre, y todo el capital prestado que Juntos por el Cambio aportó para ganar las elecciones, tiene que seguir ganándolo y seduciéndolo. Hoy Javier Milei tiene un 60% de imagen positiva a nivel nacional, lo cual es buenísimo, lo cual tendrá que mantener a lo largo de la gestión. Pero hay un 40% del país, hoy al arrancar su gobierno, que lo putea día y noche. Entonces, su objetivo tiene que ser por lo menos consolidar un 60% y dejar que el 40% putee abiertamente. Esto y mucho más lo podés ver en la nota que hicimos con Daniel Ibusco sobre marketing político. Créeme, esa nota te puede gustar un montón y te va a servir para comprender este punto. Javier Milei ya le marcó la cancha a Adornis cuando le dice que por los próximos 18 o 24 meses estaremos en un periodo de estancación y de alta inflación donde recién a los 24 meses podremos ver una baja. Entonces el objetivo del vocero presidencial es explicar esto, es a lo largo de estos 2 años que ya marcó Milei, bueno, poner la cara para justificar y explicar y alivianar cada decisión que toma el Ejecutivo ante el público. Y Milei, al marcarle la cancha, ya generó una gran diferencia con Gabriela Cerruti, la anterior vocera que termina ahora su mandato el 10 de diciembre, que estaba todo el tiempo, disfrazaba la inflación y decía cosas como, por ejemplo, estamos en un proceso de baja de la inflación, lo notamos todos los que vamos al supermercado, haciéndonos entender que Gabriela Cerruti iba al supermercado. Bueno, todo el tiempo el gobierno de Alberto Fernández prometía algo de cara al futuro. Todo el tiempo nos hablaba como que si el mes que viene ya íbamos a estar mejor. Siempre su comunicación era muy cortoplacista, nunca hablaba de mucho tiempo más adelante. Siempre era generalizada. Estamos en un proceso de crecimiento, vamos 3 años de empleo, vamos hacia una baja de la inflación. Nunca decía nada concreto. Acá Milei dice 24 meses heavy. Bueno, Adornis se va a parar ante esa situación y la pregunta del millón es, ¿está capacitado Manuel Adornis para ser un buen vocero presidencial? Analicemos esto. Punto número 1, es economista. Esto es un punto muy a favor porque
al ser el vocero presidencial, al encontrarse constantemente con periodistas, va a recibir mucha repregunta. Él va a decir, la medida es tal porque creemos que esto es bueno, va a encontrar un periodista que le va a decir, pero ¿estás seguro por esto? Y él, al tener conocimientos económicos, se supone que podría responder con mucha facilidad cualquier repregunta y planteo que le haga cualquier periodista, lo cual en un gobierno tan económico, con un líder económico como es Javier Milei, donde le va a poner el foco a la economía, tener un vocero que sepa de economía, que sea economista, me parece que es un punto muy acertado. Punto número 2, tiene mucha experiencia en medios, como te decía, viene de hacer columnas en Radio de Rivadavia, tuvo un programa también en esa radio, es columnista en Infobae, escribe todo el tiempo notas por todos lados, da notas por todos lados ya hace años, así que podríamos suponer que es un tipo que es consciente de la importancia de la palabra y cómo cada palabra que utiliza a partir de ahora es un titular. Si Adorni tiene presente este concepto de todo lo que yo diga es un titular, bueno, puede irle muy bien. Un vocero presidencial tiene que considerar cada palabra que dice. No puede decir yo voy al supermercado, va a bajar la inflación, veo que baja la inflación. Tenés que pensar muy bien lo que vas a decir, cómo eso se va a reflejar en los medios. Supongo que un tipo con su experiencia puede sortear estos desafíos. Y el tercer punto clave es que es un gran tuitero. Crónica, cuando anunciaron que Adornis era el nuevo vocero presidencial, puso la placa fin. Pues, ¿por qué? Bueno, porque es una característica de los tweets de Manuel Adorni, donde él dice Argentina, un país, fin. Como siempre bromea con estas cosas, es bastante sintético con sus conceptos, es una persona que sabe tuitear ideas muy complejas en pocas palabras, lo cual es clave a la hora de titular o de imponer un tema y marcar agenda. Que el vocero presidencial sepa hablar algo complejo en 140 caracteres me parece que es clave. Y Manuel Adorni, por si no sabías, ganó el Martín Fierro Digital al mejor tuitero del año. Primero, gracias Aptra, por supuesto, es lo que corresponde. Gracias por el premio, gracias a mi familia que me banca en todas, a mi mujer Betina. Yo sí quiero grieta, yo sí quiero a los delincuentes, a los corruptos, a los chorros, a todo lo que no le hace bien a la Argentina de un lado y a la gente de bien del otro. Gracias. Fíjate en este discurso cómo ella empezó a hablar de los argentinos de bien y marcó quiénes son de bien y quiénes no son de bien. Desconozco cuando Milei empezó a utilizar el concepto de argentinos de bien, no lo sé cuándo fue la primera vez que lo dijo, pero estamos viendo que Adorni es una persona muy directa, muy frontal, con una cara de piedra increíble, lo cual para un vocero presidencial es un buen punto. Se me hace que va a ser muy confrontativo, muy explicativo en las medidas económicas. Creo que tiene lo necesario para encarar este desafío. ¿Cuál es el desafío? La sinceridad brutal que propone Milei con respecto a la economía. Mucho se le criticó a Macri que cuando tomó el gobierno en el 2015 no fue sincero con respecto a las deudas y a los conflictos que acumulaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Milei lo que plantea es totalmente lo opuesto, ser directo. Es decir, muchachos, los primeros 24 meses van a ser heavies. Se viene esto, esto y esto. El 30% duro que tiene Milei no le molesta este tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque Milei ya viene diciendo que la inflación es un fenómeno monetario que tiene varios meses para trabajarse, siempre tiene rezagos la economía de 18 o 24 meses, o sea, hay un 30% que no se esperaba menos. No se esperaba que la inflación se resuelva rápido. Así que hay un 30% que lo comprende. Durante los otros 24 meses hay un porcentaje de la población que hay que explicarle y acompañarla en este proceso que va a ser duro de alta inflación en el 2024. Y ahí es donde Adorni se encuentra en este nuevo paradigma de la política argentina. ¿Conviene seguir edulcorando la realidad? ¿Conviene seguir mintiendo? Bueno, me parece que estamos en una temporada donde los políticos argentinos tienen que comprender que existen las redes sociales. No importa lo que vos digas en los medios, no importa lo que digas en la tele o en la radio, no sos un único vocero, la gente no está en el año 2000, no estamos en los 90. Mientras vos estás diciendo algo, hay alguien en Twitch reaccionando a lo que estás comentando y mostrando datos reales de si estás mintiendo o no. Existen millones de páginas tipo chequeados que se encargan de verificar la información, entonces mentir a un gobierno no le viene bien, realmente es un tiro en el pie, porque hoy la información es accesible. Si bien estamos en una era de la posverdad donde es más complejo saber quién tiene la verdad, en datos duros como la inflación no se puede mentir.
Así que tenemos un presidente como es Javier Milei, que se define como alguien sincero, que dice la verdad por más que sea dura, con muy poca anestesia para ser honestos, y un Manuel Adornis que tendrá que tomar el guante de lo que diga Milei, de las medidas que tome el Congreso, y explicarlas, bajarlas a un nivel donde la mayoría de la población lo pueda comprender. ¿Lo podrá hacer? Bueno, por lo que te decía de los 3 puntos, es economista, experto en medios, con mucha experiencia y a su vez es un gran tuitero. Creo que reúne por lo menos las bases para ser un buen vocero. Veremos con el correr de los tiempos cómo le va al nuevo vocero presidencial. Así que nada, amigos, déjame saber en los comentarios qué te parece la incorporación de Manuel Adorni al gobierno, ahora como asesor presidencial. Recordá de suscribirte, que nos ayuda un montón para seguir creciendo, dejarnos tu me gusta y nos estamos viendo en el próximo video aquí en Praset.